La segunda etapa se van a abrir salas, ¿sí? Y ustedes, quienes están siguiendo la sesión virtualmente, van a ser asignados y asignadas a esas salas directamente para hacer el mismo ejercicio práctico que vamos a hacer aquí y que después vamos a poner en común. ¿De acuerdo? Así que a quienes están virtualmente simplemente van a pasar a una sala y luego les vamos a avisar cuando termina el intercambio, la discusión y el debate para poder poner en común lo que trabajamos. ¿De acuerdo? La otra cuestión que me parece importante también tener en cuenta es que si conocen a alguien que sigue teniendo problemas para conectarse, por favor que nos escriban al celular de la fundación. Y lo último es que hemos visto que muchos y muchas de ustedes no han entrado todavía al campus virtual. Les pedimos que hagan la prueba de entrar al campus virtual y que nos comuniquen si tienen algún problema para loguearse y por lo tanto tratamos de modificarlo a partir de ahí, ¿no? Porque vamos a ir colgando materiales adicionales. También recibimos algún planteo de preguntas a expositores y expositoras que han estado en las instancias anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir para cada una de las clases un lugar que va a ser una especie de foro en donde si ustedes quieren plantear alguna pregunta que les haya quedado colgada, sé que había algo para la compañera vicepresidenta, pueden formularlo a través de ahí y en la medida de lo posible nosotros hacemos llegar esas inquietudes o esas preguntas a quienes van a estar exponiendo aquí. ¿De acuerdo? En la sesión siguiente vamos a tener un panel sobre diferentes modalidades de la acción política, en la que van a participar entre 3 y 4 compañeras. En la que sí vamos a tener otra sobre estudios para el desarrollo de la acción política y en la última sobre comunicación para la acción política. Pero hoy comenzamos con esta segunda parte que es bastante más aplicada. Y creo que la mayoría de ustedes lo conocen. Voy a presentarles a Manuel Ferrer, que es el compañero presidente de la Comisión Nacional de Organización. Él pidió ser presentado de esta manera. Yo no resisto la tentación de agregar algunos datos. En sus tiempos libres trabaja también como ingeniero, creo que en algunos casos, ¿sí? Es activo integrante de un grupo Bolso por Yamandú también, un grupo que compartimos, y además es un activo militante desde hace mucho tiempo del Comité Guaró, que no sé si con su cambio de residencia lo mantiene o sigue ahí, y a quien conocí con mucho gusto como delegado de las bases de Montevideo. Manuel nos va a presentar la temática de planificación para la acción política y como yo les mencionaba, vamos a tener primero una presentación y después un trabajo grupal y luego vamos a volver a esta plenaria. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Adelante. Ya está como confitrión, podés activar la Gracias pantalla. a todos ustedes, a la Fundación, a Agustín, bueno, y al Frente, y a todos ustedes, ¿no? Tanto en Zoom como aquí, porque la tarea de la formación, que es permanente, es imprescindible y querer hacerlo es parte de... No estoy logrando compartir pantalla, es esta la que quiero compartir. Disculpen un segundo. Acá todo demora un poquito más. Completa. ¿Cómo? Esa pantalla completa. A ver qué pasa. Bueno, ahora sí. Eh, la planificación estratégica es un método de las ciencias sociales y de las ciencias integradas, ¿no? No es un viru. ¿Eso sigue saliendo en la pantalla? No. No, alguien me echó. Ahí, volvimos. Sí, estoy compartiendo la pantalla. ¿Por qué me pelea esto? ¿Cómo saco todo esto que pasa acá?
No, te vas aquí, pero ahí sí, ahí sí, ahí sí. Estás. Aquí sí, no se ha visto. Bueno, Ok, creo que si lo dejo quieto, sí. Veas con el cursor. excelente. Bien. Y de alguna manera buscamos en este curso dar algunas herramientas concretas, ¿no? Porque no tenía mucho sentido, así lo hablamos con la presidencia del Frente Amplio y con Agustín, dar herramientas de la planificación en abstracto, sino que buscamos que esas herramientas de la planificación nos sirvan para bueno, el proceso de planificación política, para la acción política permanente dentro de ustedes, que son militantes del Frente Amplio, de bases y de sectores, todos con responsabilidades, y que por lo tanto poder aterrizar cosas de libros a cosas de prácticas útiles. Agustín dice que con esto yo paso pantalla, pero no me queda tan claro que sea ¿No? así. A ver, enter. No, si no usamos la mía. No te mueve la animación. ¿Sí? ¿Es esa? ¿Sí? Ok. Bueno, en primer lugar, ¿por qué hacer planificación estratégica, no? Nosotros somos una organización política. ¿Qué nos proponemos? Bueno, nos proponemos cambiar el mundo, cambiar el país, cambiar la realidad nacional. Es que hay problemas con la conexión de Zoom, que por lo tanto me abre carteles a cada rato Eso y no sí. me permite ver. ¿Ustedes ven bien? Sí, mejor. Bien. Y eso es lo central, ¿no? ¿Para qué planificamos? ¿Qué es lo que buscamos transformar? Y desde el 71 para acá, el Frente, esos objetivos fueron asumiendo coordenadas concretas, porque los momentos políticos fueron distintos, porque la sociedad fue cambiando, y la mejor planificación es la que se hace cargo de eso, ¿no? Ustedes habrán, acá Agustín no escucha, ustedes habrán escuchado, en el 71 era de tal manera, como algo heroico, ¿no? Y que lo fue. Pero también el Uruguay de hoy no es el del 71. El Uruguay del 2004, cuando ganamos la primera elección nacional, no es el del 71. Entonces, las pautas para una acción política transformadora que cambie la vida de los y las uruguayas necesariamente es distinta, porque estamos trabajando con una sociedad diferente. Y la planificación estratégica es un método sistemático para identificar esos caminos, ¿no? ¿Cuál es el recorrido que tenemos que asumir colectivamente para alcanzar esos objetivos que pueden ser de corto, de mediano y de largo plazo? De alguna forma, la liberación nacional, la libertad, la igualdad, la fraternidad, eso que resumimos en el conjunto de nuestros valores, son parte de la mirada a largo plazo. Pero después tenemos otras miradas más inmediatas, que son, uno podría decir, los ciclos electorales, Ujú. pero también uno podría decir etapas intermedias y hay cosas de corto plazo. Tenemos un problema acá. ¿Cuál es ese problema? ¿Dónde están las restricciones? Y salvarlo puede ser una cuestión bien de corto plazo, pero que planificada nos sale mejor. Y de alguna forma eso, ese ciclo sucede y ha sucedido a lo largo y ancho de la historia del Frente Amplio y de todas las organizaciones exitosas en general y políticas en particular, ¿no? Es imposible, y el Frente Amplio es una organización exitosa. El Frente Amplio, cuando termine este periodo de gobierno, va a haber gobernado durante casi la mitad de su vida existente y más de la mitad de los periodos democráticos desde su fundación, lo cual habla de que vamos a en la próxima elección vamos a haber ganado más elecciones nacionales que perdidas. ¿Tá? Esa es la dimensión que tiene el Frente Amplio, que para una fuerza política de izquierda es prácticamente inexistente y para una fuerza política en general habla de un éxito muy marcado, que es responsabilidad especialmente de ustedes y de los compañeros de ustedes en cada uno de su lugar darle continuidad. Ese es
la importancia que le damos a la acción política planificada. Los objetivos de la etapa con claridad, ¿no? Tiene que ser un poco más que un conjunto de deseos. Tiene que ser algunas cosas desafiantes pero posibles, ¿sí? Si son imposibles van a generar frustración y van a generar una planificación imposible, que a veces el propio proceso de planificación determina que algún objetivo es imposible en ese periodo, ¿sí? Y para eso también sirve la retroalimentación de la planificación. Y tienen que ser, además de un conjunto de deseos, lo mejor definidos posibles, ¿no? Nosotros en el plan 2022 el Frente dijo, nosotros tenemos que ganar la próxima elección nacional con mayoría parlamentaria. ¿Está? Y eso se cumplió a la mitad. Es una gran alegría para todos nosotros que Yamandú sea el presidente, pero está claro que estamos viviendo las de Caín cada vez que tenemos que impulsar algún proyecto. La verdad, habiendo pasado la discusión del presupuesto en diputado, la discusión en tránsito con otros proyectos, nos está yendo bastante bien, porque también se planificó de qué manera abordar las mayorías, ¿no? Segundo, el plan se va a desarrollar en un ámbito concreto, que puede ser el nacional, que es el proceso que hacemos de la conducción nacional del Frente Amplio, pero también puede ser la del comité, la de una departamental, la de una coordinadora, la de un zonal, regional, seccional o agrupación sectorial. Ahí hay una sociedad concreta, que tiene una realidad concreta de diversos tipos. Bueno, no es otra la realidad que queremos cambiar, es esa, ¿está? Y estudiar de la forma más rigurosa posible esa realidad te da la pauta del punto de partida. Vos tenés ese objetivo, ¿desde dónde partís? Porque no son sueños, son transformaciones reales, ¿no? El hecho de que el Uruguay del 71 no sea igual al Uruguay del 2025 también es por la acción política del Frente Amplio. Y muchas otras cosas, ¿no? El cambio tecnológico, los cambios ideológicos, los cambios comunicacionales. No somos el único, perdón, la acción de la derecha, incluyendo la dictadura fascista. Todo eso es parte, está claro que planificar para un periodo democrático no es lo mismo que planificar en un contexto adverso, pero poder deglutir, desmenuzar esa realidad es central. Después, ¿cuáles son los recursos que hay, ¿no? Como elemento central, porque somos nosotros, ¿sí? Somos nosotros y lo que nosotros disponemos. Y a veces cuando uno empieza a afinar el lápiz, descubre que dispone de más cosas que las que creía a priori. eh, Y recién a partir de ahí, teniendo claro hacia dónde va, hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro punto de partida en la comunidad sobre la cual estamos planificando, con qué recursos contamos para hacer esas transformaciones, nos podemos trazar cuáles son las acciones a desarrollar en una etapa múltiple, ¿no? Seguramente habrá algunas que serán principales, otras acciones que serán complementarias y el conjunto nos dará una ruta, un camino de acción para arrimarnos a los objetivos. Y ahí hay un elemento que es clave para la planificación, porque si no, no hay, que es elementos de medición de avance y evaluación. Muchas veces por el devenir de la locura, le llamo yo, pero que es la velocidad en la que vivimos, en muchos lugares no se planifica. Más o menos se sigue haciendo lo que se sabe para adelante, ¿no? ¿Cómo hacíamos esto? Y lo seguimos haciendo. Bueno, está. Hay otros lugares que mantienen el ejercicio de planificación y parece que es una carrera para generar un documento que una vez aprobado, después de amplios debates a los que estamos acostumbrados, queda adentro del celular o en el cajón o en otro lado y no lo volvemos a mirar. ¿Ah? Y eso está claro que es un ejercicio limitado de planificación. La mejor planificación es la que uno
establece esos caminos y la mide, ¿tá? Y dice, acá logramos avanzar, acá se avanzó un poquito más. Esto rinde, capaz que hay que poner más esfuerzo en esas cosas que avanzan más. Y hay otras que tienen freno. Algunas tendrán freno porque no la logramos militar bien, pero capaz que hay otras que tienen freno porque el camino que encontramos originalmente en la planificación no era el más adecuado para la situación concreta que tenemos. Entonces la evaluación no es para retarnos entre nosotros, de que militamos poco, nunca es para eso. La medición, el control, la evaluación es para rectificar el rumbo, para aprender sobre lo avanzado y darle un nuevo impulso a la acción política, colectiva, democrática y concertada. Nosotros hoy tenemos el Plan Político 2025-2026, que tiene algunas pautas, ¿no? Y entiendo que el mejor ejercicio de planificación es poder agarrar esas pautas que son generales. Este curso que ustedes están haciendo es parte de esa definición del plan 2025-2026, que tiene muchos objetivos. Y hay uno que es básico: llegar al Congreso Nacional del Frente Amplio a fines del año que viene con un Frente Amplio preparado para la etapa, preparado para elegir la mejor dirección nacional inmediatamente del Congreso y con lineamientos claros que nos permitan que la victoria del año pasado no quede en una alegría fugaz, sino que sea un ciclo de transformaciones populares crecientes, ¿no? Y eso depende de nosotros y de nuestras acciones. Pero está claro que en todos los niveles, tanto en los sectoriales como todos los niveles de la estructura común, lo que llamamos estructura de base, pues eso es parte de una discusión, es imprescindible que ese plan tome vida, que ese plan no sean solamente las acciones de la dirección nacional o los sucedáneos de la dirección nacional en cada uno de los territorios o cada uno de los sectores, sino que cada uno de los sectores potencia un plan militante concreto que nos permite fortalecer, ¿sí? De nada nos sirve. O sea, el objetivo ¿cuál es? Elevar el nivel de formación de los militantes frente a amplistas. Ustedes acá están aprovechando un curso que ojalá les sirva y ojalá, lo digo humildemente, con las herramientas que podamos darles, les sirva para mejorar la acción política concreta de ustedes y para adelante, pero ojalá también podamos tener la demanda de los distintos territorios de replicarlo por todos lados, también poder que ustedes mismos sean portadores, comentadores, impulsores de mejores prácticas, ¿no? Porque la formación es para eso, no es para hacer un culto al conocimiento propio adquirido, que es un trabajo permanente, ¿no? Sino para transformar la realidad, también adentro de la fuerza política. Y como estamos en los inicios de un nuevo periodo de gobierno, está claro que ensanchar los acuerdos sociales en torno al programa de transformaciones nacionales es un elemento básico, ¿sí? Nosotros hicimos la campaña electoral con la que ganó Yamandú sin mayoría parlamentaria en torno a ensanchar los acuerdos sociales. Es obvio que eso no fue suficiente, además de que es una tarea permanente, ¿no? Y es ahí en la sociedad, no es adentro del organismo del Frente Amplio que uno gana posiciones. Adentro del organismo del Frente Amplio uno define rumbos, se mide acciones, planifica, ¿sí? Y se compromete, se elige una dirección, un curso de acción, pero en realidad el desafío del frente en todos sus niveles es la acumulación en la sociedad, que tiene una consecuencia electoral, pero que surge en eso, en ensachar los acuerdos sociales. Y ahí cada uno de los y las militantes y de los organismos del Frente Amplio tiene mucho para... Tengo gente hablando. Eh, Lu- y esto quiere decir cosas distintas. En Tacuarembó, en Palermo, en Salto o en Las Piedras. ¿Sí? Eso lo tiene que medir cada uno. Después, ampliar los márgenes de participación de la militancia. Esto es un plan concreto, ¿no? Todos decimos en todos los lugares que vamos que nos faltan militantes. Y eso es verdad, ¿no? Entonces, no puede ser desde el lado del quejido. Tiene que ser del lado de la medición de los militantes que tenemos y de querer tener más.
como vocación participativa y democrática. Y entonces, cuando uno dice que quiere tener más, tiene que encontrar las maneras de que el otro, la otra, se incluya y se sienta parte. Es imposible declarar que precisamos mayor militancia para hacernos cargo del conjunto de las tareas de la fuerza política sin haciendo siempre lo mismo. Bueno, haciendo siempre lo mismo, compañeros, tenemos el partido más militante del mundo, pero nos resulta insuficiente, ¿está? Y todos declaramos eso en todas nuestras reuniones y documentos. Bueno, ahora llegó la hora de decir, esto es parte de un objetivo. Y si queremos que haya otros militantes, que haya renovación generacional, que haya equilibrio de género, es imprescindible que lo planifiquemos y que lo pongamos como objetivo y que nos incomode. Porque cuando llega el otro, siempre incomoda, ¿no? El lío de la unidad es eso. Aquellas capillas sectarias que existían pre-71, pre-55, eran bárbaras, tenían todos los problemas, pero eran incapaces de desafiar el bipartidismo oligopolizado por la oligarquía, ¿no? Fue la unidad lo que nos permitió. Y cada vez que uno incorpora o sectores políticos o personas al grupo, aparecen más líos que hay que administrar, pero son el lío que uno precisa, porque es en una fuerza política de militantes ensanchar la capacidad militante, los márgenes de participación de la militancia implica innovar, comprarse los líos y determinar el aumento de la capacidad política, de la acción política del FAO. Y eso lugar por lugar. No hay manera de hacerlo nacional. Profundización de los vínculos con las organizaciones sociales y sindicales. Esto siempre es un objetivo en sí mismo. Y a veces estamos en el lugar y creemos que está todo bien porque el Frente Amplio se declara aliado de tal y cual organización, pero en el barrio hay sindicatos, en el barrio hay bibliotecas populares, esperemos que cada vez menos ollas populares, eso también depende de nosotros. Hay organizaciones barriales por la calle, por la seguridad, por el deporte, por la recreación, por la plaza y por el conjunto de necesidades. Bueno, todo eso no puede ser ajeno a la vida política del FAP, porque esa es la vida participativa de la sociedad real, ¿no? Si nosotros no tenemos una interacción sistemática o concreta con las organizaciones, nos perdemos un pedazo de la vida social real y aquello de ensanchar los acuerdos sociales se limita. Por esto perdimos la elección en 2019. La escucha activa del conjunto de la sociedad, sus necesidades y anhelos. Esto que uno lo dice así parece una bobada, pero estamos reacostumbrados, y me lo dirán ustedes, a estar en una reunión de militantes con diferencias y tener posiciones según los libros que leímos nosotros, sin ir a ver en la esquina, en la cuadra, en la otra cuadra, en el otro barrio, en la cooperativa de enfrente, cuáles son las necesidades concretas de la sociedad concreta que son el mejor insumo, ¿sí? Porque en realidad ahí late un país a veces silenciado, a veces no, a veces con expresiones organizadas y públicas, pero a veces silenciado, ¿no? Y ahí hay necesidades concretas que son parte de los desafíos de transformar la sociedad. Esa escucha activa, el FAT Escucha, lo hicimos para esto, no puede quedar en un programa de la dirección del Frente Amplio. Tiene que ser parte de la acción política permanente del conjunto de los equipos militantes de base del Frente Amplismo. ¿Sí? Y el fortalecimiento de la organización política es imprescindible, ¿tá? Porque este conjunto de cosas se potencia si efectivamente tenemos una organización que lo soporta. No hay manera de hacerlo despegado, ¿no? O sea, entonces, y el fortalecimiento de la organización política significa cosas distintas lugar por lugar. A veces el comité se siente aislado, a veces el sector se siente de espaldas al FA, a veces la departamental se siente no escuchada, a veces todo el relajo que tenemos de organismos paralelos, de grupos de trabajo, de comisiones, de unidades y no sé qué, es un relajo, ¿no? Está desordenado y nos genera distorsiones en el rumbo, ¿no? Entonces, todo eso también, en la capacidad de comunicación interna entre los colectivos militantes del FA, deja mucho que desear, ¿no? Y ahí tenemos un elemento clave.
Y está claro, compañero, lo digo ahora capaz que es explícitamente. La planificación depende del lugar, ¿sí? Todos esos objetivos uno puede hablar, y acá me veo un poco obligado a hacerlo desde lo nacional, que tiene una característica muy concreta, y trato de poner algunos ejemplos que ustedes conocen o que son medio cliché en la vuelta, pero después hay que internalizarse. Esa dinámica que buscamos hacer dentro de un rato, demoramos en arrancar, vamos a ver cuánto tiempo tenemos, es para que ustedes puedan, en colectivo, armar un ensayo que va a ser breve y que va a ser imperfecto, pero que nos permita iniciar un proceso de reflexionar sobre el tema. El general Eisenhower, bueno, que lideró el ejército de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Brasil, etcétera, en la invasión de Europa, dice que todo plan es inútil, pero la planificación es indispensable, porque el ejercicio de reflexionar sobre el objetivo, la realidad, los recursos, el curso de acción, y volver a empezar es el que te permite trazarte un plan y cambiarlo cada vez que sea necesario para que ese objetivo vaya para adelante, ¿no? Esa cosa, y eso es un ejercicio permanente, un ejercicio que es hasta mental, que después lo escribimos, lo ponemos en pantalla, no sé qué, pero en realidad es un ejercicio de pensamiento colectivo, y en nuestra fuerza política, un ejercicio democrático. Bueno, sigue habiendo miles de pantallas acá. Eh, El conocimiento de la realidad política. Todos pensamos que conocemos el barrio, pensando en el comité. Todos pensamos que conocemos el departamento porque nacimos en él y vivimos en él casi toda nuestra vida. Y eso, la verdad, no es cierto, ¿sí? Porque la realidad es muy sofisticada y muy cambiante. Conformarnos con eso es cada día, además, menos cierto, porque cuando los veteranos nos decían hace 20 años, los que eran veteranos hace 20 años, nos decían que conocían el barrio, era porque la mayoría de ellos habían vivido ahí toda la vida, habían tenido siempre el mismo trabajo, se conocían con sus vecinos que también habían vivido ahí casi toda la vida y tenían una vida en la vereda. Eso no existe más y existe cada día menos, ¿no? Si yo pregunto acá, ¿cuántos de ustedes conocen a sus vecinos? ¿Cuántos de ustedes tienen conversaciones con sus vecinos frecuentes? El número es muy pequeño, ¿sí? Y cuando hablamos de cantidad de vecinos, el número se reduce muchísimo. Y eso no es culpa de ustedes, ni nuestra, ni de los veteranos. Eso es un cambio en la sociedad que tenemos que poner adentro de la ecuación. Militamos en esta sociedad. ¿La queremos cambiar? Sí. Pero para cambiarla tenemos que saber cómo es ahora. No ni el prejuicio ni el cliché. La tenemos que estudiar. Y a veces las herramientas que tenemos para estudiarla no son suficientes y tenemos que buscar apoyo, ¿no? Es bueno eso. ¿Cuál es la población? ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿En el departamento, en la coordinadora, en el comité, en la departamental, en el regional, como ustedes lo llaman? ¿Y quién es esa gente? ¿Qué edades tienen? Solo tenemos una población envejecida en general, pero hay lugares con una carencia total de gente joven, ¿no? Donde la gente joven es muy marginal. Y hay otros donde no es así. Adentro mismo de Montevideo, eso lo estamos estudiando ahora, hay variaciones importantes. Incluso la diferencia de género, que es más estable a lo largo y ancho del país, eh, es relevante. ¿Cuáles son las actividades principales? Las económicas. Y las económicas tienen dos esferas. Una es cuáles son las principales actividades económicas que se realizan en el territorio, pero la otra es cuáles son las actividades económicas de la población del territorio. ¿Sí? Eh, el 71 fue armado con barrios obreros en la mayoría de las ciudades del Uruguay. Eso no existe más. ¿Sí? Ahora hay mayor segregación social por territorio, ¿sí? Hay muchísima mayor movilidad y hay mucho menos fábricas.
¿tá? Estabilizaban, era un factor de estabilización. Entonces, la población del territorio que estoy estudiando tiene trabajo fijo, son funcionarios públicos, son delivery, son Uber, tienen trabajo precarizado. ¿De qué vive nuestra gente, ¿no? Porque eso determina muchas cosas. Y uno llega hasta donde puede. Pero también están las actividades culturales, que uno piensa que no hay, pero hay. Y también son en dos cosas. Hay teatro, hay cine, hay no sé qué. Bueno, en la mayoría de los barrios no hay eso. Pero sí hay una cuerda de tambores, hay una murga, hay un grupo de no sé qué, o a la gente le gusta tal y cual cosa y se tiene que mover hasta no sé dónde para poder disfrutar de ellas. Las educativas son bastante más clásicas. ¿Cuáles son los centros educativos del lugar? ¿Y qué comunidad habita en ellos? Cuando yo era chico, en la mayoría de las escuelas había una comisión de padres activa y en la mayoría de los liceos había gremio estudiantil. Hoy en la mayoría de eso no hay nada de eso. ¿Es un desafío de nosotros? ¿Hay posibilidades de armarlo? Es interesante. También qué nivel educativo tiene nuestra población, porque también así se puede tejer mejor la actividad política. Las recreativas, nos olvidamos, no puse las religiosas, pero existen y pesan. Y si no, miren a Brasil y los líos que tiene el pobre Lula con una bancada evangelista tremenda. Lo que está claro que esa pregunta hay que ponérsela, ¿tá? Y es parte de la historia. Nosotros pusimos mucho cuidado en el Fate Escucha, podía visitar cuánta iglesia nos abriera la puerta. Y esas comunidades están ahí, muchas de ellas muy sensibles con la vida de la gente, ¿no? Y compartiendo muchos principios y valores con nosotros mismos, el tema que si estamos de espalda, eso suma cero. La recreativa, ¿no? Los clubes, está lleno de clubes el país. Los grandes, como dijo Agustín, el más grande de todos, y otros, pero otros que son barriales, otros que brindan, que son una estrategia social de asistencia social a comunidades de gurises que hacen boxeo, que hacen fútbol, que hacen no sé qué, y que son parte del negocio. Después las necesidades, yo ya dije, nosotros pensamos que las necesidades de la gente son la vivienda, la salud, la educación y el trabajo. Y en general tenemos razón, pero tenemos que trascender lo general. Y en algún lugar las necesidades son más específicas que en otras y van mejor direccionadas. Y hay maneras de estudiar eso, pero preguntarle a la gente es una manera de la mayor humildad, que además nos abre otros canales políticos, que además nos permite trazar líneas de acción y que sirven, ¿no? Que los militantes, las militantes no nos veamos como como una casta aparte, ¿no? Sino como parte integrante de nuestro pueblo. Somos lo que más amamos a nuestro pueblo. Y eso no es declarativo, eso hay que vivirlo no solo nosotros, lo tienen que vivir los demás, ¿sí? Entonces, esta parte para mí es central. No definir las necesidades según las estadísticas que leímos o los libros que nos trazaron nuestra formación, sino medir las necesidades principales presentes en algún lugar para largar, para saber cuál es la sociedad en serio que queremos cambiar. Las aspiraciones también son parte de la realidad política, porque la realidad política no es material política. Bueno, después el desarrollo político de la comunidad. Hay mucho plano para esto, ¿no? Y empieza a ser bastante más subjetiva la medición. Hay una que siempre la Fundación y otros instrumentos nos da, que son las correlaciones de fuerzas electorales. Eso mide un pedacito del desarrollo político. Mide cuánto pesamos nosotros en la última elección. Los que trabajan estadísticas lo dicen expresamente y nosotros creemos que esas cosas son verdades en piedra. Ojo, ¿ah? Después ahí adentro hay de todo. Hay una que a mí me parece que es central, que es cómo impactan nuestros principios y valores en la sociedad. ¿Qué vínculo hay? ¿Cuánto pesa el individualismo? ¿Cuánto pesa el yo, mi familia, puertas adentro? ¿Y cuánto pesan en distintas comunidades? Esto es diferente, actividades comunitarias, ¿sí? Eso no hay manera de que
lo encontremos en una página web, ¿no? Eso es algo que tenemos que construir nosotros por dentro de la propia comunidad. Los niveles de participación, ¿no? Y esto en general tiende a atravesar las clases sociales o los niveles de ingreso económico, que lamentablemente están más segmentados cada día a lo largo y ancho de nuestros territorios. Porque uno encuentra lugares de altos ingresos con altos niveles de participación y uno encuentra lugares de bajos ingresos con altos niveles de participación, hasta para garantizar la subsistencia, que seguramente no es la participación adentro del sector político o del comité de base, ¿sí? Pero sí es la participación para resolver la olla, para resolver el cante, para resolver la vivienda o para resolver el deporte, la iglesia, el club de pintura, ¿sí? Esas vocaciones participativas tienen un nexo con nosotros en general positivo, ¿no? Y es más fácil. Hay otros lugares donde, independientemente del nivel económico, la vocación participativa, el yo, está más cerrado. Y le diría que esto es creciente. Y mientras esto sea creciente, nuestro peso, el peso de nuestros valores en la sociedad va a ser decreciente. Es un elemento difícil. Y bueno, el estado de Frente Amplio en la comunidad es parte de la realidad política. Si uno tiene acá, en tal lugar, un frente amplio, pujante, potente, prendido en la sociedad, lleno de militantes, renovado, con ganas, etcétera, la tarea de planificar la acción política es robusta. Si uno tiene un frente amplio, raquítico, envejecido, un poco anquilosado, viviendo con pocos vínculos con la sociedad concreta en la que se desarrolla, la necesidad de transformar la organización política ahí es muy urgente para los pasos hacia adelante. En todos lados hay gamas y hay que descubrirlo en cada lugar. Los recursos. Esto lo voy a leer. En una fuerza política popular y democrática como el FA, el principal recurso siempre es su gente, ¿no? Nosotros pensamos cuando hablamos de recursos que hay que ir a hablar con la Comisión Nacional de Finanzas y pedir plata. Y la verdad es que eso es un balde que nos tenemos que sacar de la cabeza. El principal recurso es su gente, es decir, nosotros y los que hablan con nosotros, que tienen que ser un círculo creciente de compañeros y compañeras. Porque es de esa adhesión política, pues todos nosotros militamos, venimos hoy al curso, fuimos ayer a no sé dónde y mañana a no sé qué, todos a hacer algo, es porque tenemos un objetivo político consciente, es una decisión. De la adhesión política articulada de crecientes niveles de pueblo surgen los recursos militantes, políticos, comunicacionales, financieros que permiten el desarrollo de todo plano. En una fuerza política de militantes, sin salario, sin aspiraciones, sin fuerza política de compañeros y compañeras, la gente es el principal recurso. Y cuando sentimos que tenemos poca gente, o que estamos solos, o que estamos aislados, el lío es que tenemos pocos recursos. No tenemos quien planifica la estrategia de comunicación, no tenemos quien paga el alquiler, no tenemos quien financia el carro parlante, no tenemos quien pinte el cartel y lo cuelgue, no tenemos quien vaya a hablar con el cura, la maestra o el alcalde. ¿Sí? Entonces la estrategia de círculos crecientes, donde cada uno haga no lo mismo que nosotros, ni se lo pidamos, por favor, sino que encontrar que cada uno haga el aporte que tiene que hacer, que puede hacer, ¿está? Es central. Y para que las personas hagan aportes, tenemos que acercar el frente a las personas. Si no, vamos a seguir nosotros, ¿no? Es como esa fiesta donde uno elige el lugar, la música, la bebida, la comida, y el tema de conversación. Invita a todo el mundo, resulta que van los amigos de uno, que son los que compartimos todo eso. Bueno, a nosotros muchas veces nos pasan cosas parecidas, ¿ah? Hacemos las cosas para nosotros y después nos frustramos porque habiendo invitado a 1.763 personas,
fuimos exclusivamente nosotros o estuvimos limitados en la convocatoria. Esto es central. Tenemos que encontrar la forma de que miles, en una fuerza política que tiene 1 millón de votos, que tiene cientos de miles de adherentes, que tiene pocos miles de cotizantes, lamentablemente, pero que tiene un margen enorme, pueda aportar. Lo que dije de las cotizaciones es parte de un ejemplo. Pagarle al Frente Amplio es una tortura, ¿sí? O sea, todos ustedes conocerán miles de historias de gente que quiere estar al día y lo milita durante meses hasta que renuncia a aportar al Frente Amplio. Y después cuando llega acá, alguien le dice que tiene deuda. Pero de verdad, acercar el Frente Amplio a que la gente aporte también es hacer esas transformaciones. La calidad del funcionamiento político de los organismos, ¿no? Todos hemos ido a reuniones y salido de reuniones diciendo, ¿qué habré hecho estas 3 o 4 horas? Porque además tenemos reuniones frecuentes y largas, y muchas veces, a pesar de la longitud, sentimos que la utilidad de ese tiempo es poco. Y como el principal recurso que tiene y va a tener el Frente Amplio es la gente, y la gente vive su vida en tiempo, organizar pérdidas de tiempo es lo peor que podemos hacer, porque la gente más valiosa es la que valora su tiempo. ¿Tá? Si uno está demasiado dispuesto a perder el tiempo, el aporte va a ser limitado. Nosotros precisamos que nuestro tiempo sea útil y que el tiempo de los demás sea útil, porque es valioso y lo tenemos que hacer saber. ¿Tá? Y yo creo que tenemos que tirar para el costado un montón de esas reuniones que tenemos casi como rutina religiosa, y que tener las reuniones que sean necesarias, para los temas que sean necesarios, para una adecuada definición democrática, para que funcione la democracia partidaria y para que funcionen los planes de desarrollo político y de acción política. Y después hay que salir a militar con la gente. Porque en esta cosa que nos vemos la cara todos los días, este, se nos complica. Y la gente solamente nos viene cuando hay una elección y cuando hay una alarma nacional de que gana la calle. Les prometo que dentro de 4 años vamos a tener otra vez un montón de militantes con pánico a que gane la calle militante. El negocio de este plan es adelantar eso, ¿tá? De que efectivamente tengamos gente que se siente útil haciendo algo por el Frente Amplio que seguramente no es lo mismo que hacemos nosotros y quizá nosotros en ese tránsito también empezamos a hacer algunas cosas distintas que nos fortalecen. La cantidad de militantes activos hay que medirla. Y acá el título es disponibles y necesarios. Los disponibles son los que están, los que nosotros hoy sabemos que existen. ¿Cuántos precisamos para el plan? Tenemos que ponernos una medida exigente y trazarnos caminos para eso. El vínculo orgánico con la comunidad frente a Plist, ¿no? ¿Cuál es? ¿Sí? La gente nos vota, los militantes andan por ahí. ¿Cuándo les pasamos una información pertinente? Que es una cosa distinta a tirarle por WhatsApp todo por la cabeza, ¿no? Si cualquiera de nosotros nos tiran por la cabeza todo lo que anda a la vuelta, tenemos que dejar de trabajar, de estudiar, de cuidar a la familia, etcétera, para leerlo y después de haberlo leído, seguramente no nos quede tiempo para otra cosa. Y en realidad toda esa información hay que generar una síntesis que sea política y que enriquezca la vida de la gente. Eh, ¿Cuál es el vínculo existente y deseable con las organizaciones? Esto pasa por tener el mapa de las organizaciones que hicimos antes. De ese mapa que hicimos antes, tenemos que medir con cuáles tenemos vínculo, de qué calidad es, ¿no? Estamos presentados, tenemos intercambio. ¿Les preguntamos algo alguna vez? ¿Nos preguntaron algo alguna vez o es simplemente un número en una planilla? Y después, ¿cuál es el que queremos tener? Que seguramente sea de mayor intensidad y ahí hay que elegir cuáles, a partir del conjunto de este razonamiento, son las que queremos privilegiar. ¿Ah? El vínculo con la sociedad, que es una cosa distinta al vínculo con las organizaciones sociales. En una sociedad donde las organizaciones sociales están cada vez más fragmentadas y menos articuladas, existe una sociedad que cada día pesa más. Yo hoy les diría, es enorme, que está fuera de todas las organizaciones, incluso requechando organizaciones pequeñitas por ahí, ¿no? Entonces, tenemos que tener un vínculo real con la sociedad.
¿Cómo se hace eso? Bueno, el Frente Amplio Nacional lo hace con ustedes, con la campaña nacional, con la campaña de televisión, con la campaña de carro parlante, con la campaña de carteles y con la campaña de conversación pública. ¿Cómo lo hace el comité? ¿Son los carteles? ¿Qué pesa más? ¿El carro parlante? ¿El volante? ¿El puerta a puerta? Pero de alguna manera, con ese conjunto social, tenemos que tener un diálogo distinto y separado de la campaña electoral. ¿Tá? Nosotros somos un actor político permanente, como tenemos el orgullo de tener al general Sereni que lo machacaba desde la fundación hasta su partido. Los recursos económicos son escasos, pero tienen que ser más. ¿Quiénes son de los frente amplistas, de los adherentes, de los conocidos, de los prestigiosos de la localidad o el barrio los que pueden aportar más? ¿Cuántos? ¿No? Cuando uno da esta discusión en finanzas, te dicen acá somos todos pobres. Y eso no es cierto casi en ningún lugar. Y si le vamos a pedir a todo el mundo lo mismo, la respuesta es la que tenemos, un frente amplio pauperizado. Solo tenemos que buscar ahí pautas de potenciar el recurso. ¿Sí? Porque ese es el recurso para la acción política. Tener más recursos nos va a permitir estudiar mejor la sociedad, tener el mejor volante, independizarnos de todas las medias. Cada vez que acá se precisa plata, ustedes saben que pasamos necesidades, es un trámite engorroso, porque no hay también, ¿no? Más allá de todo. Entonces, potenciar los recursos económicos también es hacer campaña, pero esas campañas no pueden ser iguales en Pocitos y en Piedras Blancas, o en Bella Unión, o en el centro de Salto. Son distintas y las tenemos que medir, desde lo que tenemos hasta lo que precisamos. Las capacidades de los y las militantes para el desarrollo de la acción política, ¿no? En nuestra comunidad militante, en el pequeño núcleo de militantes original. ¿Quién sabe hacer qué? ¿Quién sabe plantear ideas desde un esbozo de una reunión hacia el conjunto de la sociedad, hacia las 4 o 5 organizaciones sociales con las que quisimos privilegiar? ¿Quién sabe hacer planificación política? ¿Quién sabe de tal tema y de tal otro tema? ¿Para qué nos sirve eso? Y capaz que en algún lugar precisamos algo que, entre lo que estamos no sabemos. ¿Cómo vamos a tener esas capacidades? O nos formamos lo que estamos, esto es parte de un ejercicio hacia ahí, o incorporamos a alguien que sabe, ¿no? No, yo sé hacer placas, pero no sé qué tiene que ir adentro de la placa. Y nos juntamos todos y capaz que nos sale algo y empezamos a andar. Pero capaz que uno dice, yo tengo una amiga, ¿sí? Que lo hace por el trabajo, por el estudio, por la cooperativa, que esto lo sabe hacer. Y capaz que la amiga no puede ir a nuestras reuniones, pero sí le podemos plantear que se incorpore a, te tiramos estas ideas y lo traducís en una propuesta de comunicación política. Las formas de articulación con los 3 niveles de gobierno son un recurso, ¿sí? Y acá nosotros tenemos hoy el gobierno nacional, ayer no, mañana ojalá también, depende de nosotros. En algunos departamentos, concretamente 4, tenemos el gobierno departamental también, y en los municipios tenemos a veces sí, a veces no. ¿Cómo articulamos con somos un actor político? ¿Cómo nos articulamos con el gobierno nacional, con el departamental y con el local? Cuando es nuestro, con los compañeros, pero ese vínculo tiene que existir con los compañeros y compañeras que ejercen el gobierno. Toda esta gira que hicimos por presupuesto con senadores y actores del FA es parte de una estrategia que la organizamos nosotros para todo el país, pero con la intendencia blanca o la colorada en Rivera, ¿cómo se dialoga el Frente Amplismo? Seguramente el apoyo de la dirección del FA departamental, de los legisladores del FA, de las autoridades locales del FA nacional en el departamento, son una clave de articulación para organizar la demanda, para organizar el planteo, para hacer parar con los ediles, ¿no? Con el gobierno municipal lo mismo, si es el nuestro, impulsando la acción política también desde el municipio, pero si es ajeno, con el respaldo de los concejales nuestros, que en algunos lugares no tenemos ni eso, pero siempre con el respaldo, de manera de que el comercio sea un actor con el que habla el gobierno departamental, nacional y local, sea del color que sea. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Donde, los lugares donde perdimos, no nos fuimos.
Nosotros nunca nos fuimos ni nos vamos a ir, ¿sí? Nosotros somos actores políticos que podemos ganar o perder elecciones, pero vamos a seguir militando por la construcción de la patria de Artigas, de la patria de todos. Y por lo tanto, ese diálogo no nos puede humillar, Fernando, ¿sí? Nosotros somos orgullosos frente a ampliistas, militando donde militamos y hablamos con el gobierno que tengamos que hablar para encontrar caminos, en acuerdo y en disidencia, ¿tá? Pero expresando los postulados generales que son los que se me está haciendo demasiado largo. Las acciones a desarrollar son una ruta militante a partir de la realidad estudiante. Esto es importante, ¿no? No puede ser que hagamos todo este estudio para después decir, vamos a hacer 3 barriadas, 2 actos y una cantarola de 2 rifas. No. Tiene que ser una consecuencia de lo anterior. Hay que poner en valor el trabajo sistemático. Poniendo en tensión los recursos disponibles, que aunque los ampliemos van a ser escasos. O sea, eso siempre es en tensión y avanzando hacia los objetivos definidos. Tienen que transformar la actividad presente, cortar con la rutina, avanzar hacia una actividad política renovada, esto es permanente, con mayor participación permanente, mayor articulación del campo popular permanente, acá juegan otros actores, y mayor vinculación con la sociedad. Cortar con la rutina, ¿sí? Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a ser los mismos, ¿está? Y dentro de 10 o 20 años van a venir unos botijas al Frente Amplio a decir que ustedes son viejos, porque acá todos crecemos un año por año, ¿está? El tema es poder cambiar. Y para cambiar hay que hacer cosas diferentes. No hay que tirar todo por la ventana, porque claramente somos una fuerza política exitosa. Muchísimas cosas hicimos bien, pero las queremos hacer mejor. Es un camino permanente. La escucha, el diálogo abierto y franco, la construcción de confianzas mutuas, la práctica de la devolución de los planteos, ¿no? No es que yo voy al club de boxeo o a la iglesia, que son los ejemplos que estamos usando, y hablo con ellos me hacen un planteo, yo me voy para el comité y sigo la vida. No, no. Nos hicieron un planteo, bueno, vemos qué hacemos. O aportamos, o les proponemos algo, o traemos a alguien, pero eso tiene que ser de ida y vuelta, ¿sí? No es porque la gente después te habla contigo 3 veces, ¿eh? ¿Para qué voy a seguir hablando contigo, no? Eso existe. Eso nos pasó con el Plan Juntos, ¿no? El Plan Juntos arrancó yendo a los barrios que precisaban vivienda a hablar con la señora. La tercera vez que la brigada iba a hablar con la señora preguntaba dónde iba a estar la casa. Hasta que después se logró destrabar esa situación y empezó una lógica que permitía seguir hablando sobre las necesidades, pero también materializar los objetivos del plan. Eh, Construcción de espacios libres de violencia. Tienen que ser todas las que nombré claves metodológicas. ¿Ah? Esta quizás sea la presentación más abstracta de todas, porque como hay que cortar con la rutina y el país es todo lo diverso que sabemos y lo que no sabemos, es imposible decir qué hacemos. Y a veces hay experiencias en Positos que pueden servir en Bella Unión, pero son escasas, ¿no? Yo acá la recomendación que hago es hacer mucho énfasis en lo anterior y dejar volar, ¿sí? Porque en cada lugar se pueden encontrar hojas de ruta militantes que sean distintas para una comunidad que es distinta, que tiene necesidades distintas, que tiene recursos distintos y que tiene una militancia distinta. Pero sí hay pautas. Y ahí la definición de campañas concretas. Nosotros estamos acostumbrados a que la campaña es una cosa que sucede cada 5 años y dura 3. Pero existen campañas concretas. La campaña de diálogo con los adherentes al comité, la campaña de diálogo por una problemática en tal lado. Esto que hicimos con la gira del presupuesto es una campaña. ¿Tá? La venta de bonos, rifas y todas esas cosas que nos ofrece Flavia es una campaña. El vínculo con los adherentes tiene que ser una campaña, a menos que la tengamos pronta y aceitada y decimos, no, no, yo tengo un vínculo aceitado políticamente vigente con todos los adherentes que quieren tener vínculo con nosotros, que siempre es un núcleo menor. Entonces ahí lo que hay que hacer, bueno, yo tengo todo esto activado y la campaña es poner tal idea, salvar tal necesidad, convocar a tal cosa. Pero cada una de esos elementos es parte del ataque. Y esas campañas
que tienen que ser diversas, que no son únicas, que serán multifacéticas en función del estudio, tienen que estar pautadas por las posibilidades en la comunidad concreta, ¿no? Y son diferentes, ¿no? Es imprescindible eso. No hay recetas, ¿tá? En realidad, lo que hay son rutinas, y esas rutinas dan mucho, ¿tá? Pero llegan hasta acá. Y todos sentimos la necesidad y tenemos la sensación de que el Frente Amplio organizado puede dar mucho más. Y por lo tanto, romper con las recetas y poder volar es parte. Y la flexibilidad táctica es imprescindible. No ceñirnos. La flexibilidad táctica es lo contrario a seguir la receta, ¿no? Uno sigue una receta y si en vez de 6 huevos pone 3, la receta va a salir mal. Bueno, acá no necesariamente. Capaz que la reunión esa semanal, si la hacemos quincenal, puede posibilitar más participación y puede permitir en el medio hacer cosas que antes no podíamos por una sucesión de actividades que nos tapan la agenda. Evaluación y control del plan. Ya puse el Congreso, que para nosotros es la máxima instancia de evaluación del plan. El del 26 va a ser casi exclusivamente para eso. El plan es un elemento vivo que se desarrolla en una comunidad viva. No pensemos que al final de un proyecto, un proceso sistemático y exitoso de planificación va a andar en aceite y al llegar al plazo está cumplido. Nos enfrentamos a una realidad concreta donde juegan todos los factores, los ideológicos, los económicos, los políticos, los sociales, la acción de las otras fuerzas sociales y políticas, no necesariamente adversarias. Y por lo tanto, tenés que evaluar cómo vas y no enterarte al final de que estabas re lejos, adentro del tupper. Eso tiene que ser permanente, ¿sí? Y hay que medirlo, ¿está? Y hay que medirlo, yo les diría, día a día, ¿está? Y ver por dónde vamos. Pero también en algunos hitos que están. Y es para cambiar, ¿no? Si algún día hay que tirarle las orejas a algún compañero o a uno mismo, no nos lo tomemos a mal, porque a todos nos pasan cosas en una actividad que es voluntaria y consciente, pero la verdad es que también hicimos una actividad que pensamos que iban a ir 40 porque el tema lo habíamos identificado en torno a tal, y en vez de 40 fuimos 6 u 8 o 10, muy por debajo de lo que planificamos. La planificamos mal, no nos tenemos que pegar, lo que tenemos que hacer es aprender, ¿está? ¿Qué estaba mal? El lugar, el tema, la hora, el día, la difusión, no se enteraron, ¿no? Son distintas cosas que juntas aprendamos, ¿ah? Y aprendamos que en nuestra comunidad las actividades funcionan más de esta manera que de esta otra, ¿sí? Ensayemos, cambiemos. Para potenciar la estrategia, que es el camino hacia los objetivos fundamentales, es necesario evaluar la táctica, que son las formas concretas que asumimos en cada momento y a tiempo regulado. Napoleón decía que él tenía una estrategia, pero no desplegaba la táctica hasta estar parado de madrugada en el campo de batalla, que ya había elegido, y ver la forma en que disponía el enemigo su ejército. Recién ahí mostraba la cara. Bueno, nosotros no vamos a campos de batalla ni nos enfrentamos de esa manera con nuestros adversarios políticos, pero sí guardarse una carta al final, ¿no? Poder decir, íbamos a hacer esto, pero nos pasó tal cosa, decido hacer tal otra cosa, ¿está? Que nos permita ir moviendo la táctica para potenciar el objetivo principal. En el FA tiene que ser la evaluación del plan, tiene que ser un objetivo colectivo, ¿no? No puedo evaluarla en el tupper, entre cuatro, ni solo o sola. ¿Ah? Tiene que ser, porque es un proceso de aprendizaje en la evaluación del plan, ¿tá? De aprendizaje colectivo y por lo tanto democrático, donde no nos tenemos que ofender, ni nos tenemos que enojar, ni agredir. eh, Sino que tenemos que aprender. Y por lo tanto, con total modestia y humildad, en una asamblea de iguales, tenemos que encontrar y escuchar los planteos de los demás compañeros y tratar de que nos salga mejor. Y ese trabajo es permanente. Y en el medio, incorporar compañeros y compañeras,
aquellos que buscamos, incorporar ideas políticas y seguir para adelante. La evaluación rigurosa del plan es un insumo, parte del insumo imprescindible para el inicio de un nuevo plan estratégico que recoja tanto los objetivos alcanzados como los aprendizajes para su desarrollo. Y seguramente nunca vamos a tener un plan que se cumpla 100%, pero aprender de él nos da una riqueza muy superior para ponernos en mejor escenario hacia el plan siguiente. Fui un poco más largo de lo que esperábamos. Empezamos con el 25, o sea que estuve casi una hora hablando, casi. Que es demasiado para mi gusto, pero que no se hayan aburrido. Y me gustaría proponerles a ustedes separarse en los cuatro cubos que tenemos aquí y a los del Zoom armar lo mismo para esta pequeña pauta de trabajo. Porque el método presentado, de una forma u otra, si le hubieran preguntado a Sereño, hubiera hecho un taller mucho mejor que el mío, en otra clave, pero si le hubieran preguntado a los sucesivos conductores del Frente Amplio, el ciclo del sistemático de planificación estratégica existe. Y si ven los documentos principales del Frente Amplio, todos tienen esto más explícito o más entreverado, pero todos lo tienen, ¿no? Entonces, yo quería que ustedes se juntaran en grupos que son diversos y tan aleatorios como los que se sentaron juntos para evaluar en 5 minutos cómo se aplican estos criterios en los ámbitos donde hoy están militando ustedes, de bases y de sectores, y qué desafíos ven hoy en la sociedad actual, ¿no? Tenemos eso de el Uruguay de hoy es distinto del 71, nuestra forma organizativa es muy parecida a la del 71, yo creo que hay elementos que son vigentes y hay otros que no, ¿no? Entonces me parece que plantearnos sueltos de cuerpo, cuáles desafíos tenemos hoy, es un insumo que nos ayuda a pensar en una planificación exitosa en sus lugares de militancia, pero que nos ayuda a nosotros también a pensar algunas claves de futuro. Así que los invito a eso, a juntarse y en 10 15 minutos tener un intercambio un A poco ver, apretado y ordenadito y nos vemos en 10 en 15. Nos vemos en 15. a los atletas que están virtualmente van a ver que ahora se les va a asignar a una sala virtual, ¿sí? Entonces desarrollan el ejercicio en cada una de esas salas virtuales. Hay 4 salas virtuales y están asignándose ahora. Los compañeros que están virtualmente de las salas virtuales están asignados por tiempo que proceder. Les pedimos que pongan allí unirse a las salas virtuales. Hay 3 salas, ¿sí? Hay tres salas. Ah, bien.
Hola. Me pregunta, ¿cómo dijo? Para que comparto esto porque, déjame comparto esto porque si no, hay algo que está disfrutando ahí, ¿no, Manuel? Ah, sí. Yo lo tengo también. Ahí está, mira, Dice pauta de trabajo. pauta de trabajo. Ahí. Pero no sé por qué aparece eso que tapa. Es el dato que lo tiene abierto. Yo capaz que soy. Cerralo eso porque ahí se ve la pauta de trabajo. Ahora, pero acá los compas.
Agato, Los jóvenes son, hola compañeros, vamos volviendo. ¿Me escuchan? bueno, vamos volviendo. Pero no, un poquito Hola. más. ¿Cómo les va? Un poquito más. 5 más, dale. Flexibilidad Y yo creo táctica. yo creo que el mayor problema que tenemos es eso, el no poder atraer a la juventud. Y la juventud no la atraes con los viejos criterios. Más jerárquica. Esta cuestión más jerárquica que está teniendo el FA central para bajarlo después a las bases y a la estructura, que después no se Compañeros, interpreta. perdonen, les habla Liana de la Fundación. No tengo cámara, perdón. ¿Me escuchan? Sí. Elijan uno de ustedes para hacer la presentación y en un minuto ya abrimos, ¿está? ¿Que les queda corto? Perdón, le veo la cara. Sigo por otra sala, así que aprovechen el tiempo hasta que los corte, ¿está? Abrazo. Bien. Cedo la palabra. Había ninguna directriz, Compañeros, estaba compañeros, le habla Eliana de la Fundación. Les quería decir que elijan a un compañero o una compañera para que haga la presentación del grupo y en un minuto vamos terminando, ¿sí? ¿Me escucharon? Sí, perfecto, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Comparto lo que dijo
Ah, no, pero toma para acá, me parece. No, no, Sí, sí. en el Zoom está hablando. Marca que está hablando. Ok, a ver, ahora sí, bien. ¿Quién va a pasar a uno del Zoom? Así reactivamos el audio. Lo tiene que escribir, ¿verdad? Está en el chat. Nos escribieron en el chat. Sala 1 del Zoom. Es más, ¿quién de la sala 1 del Zoom va a hablar? Así le reactivamos el audio. O intenta desmutearse quien vaya a ser. María Elena, no sé qué sala era. Perfecto. Hola. Adelante. Adelante, adelante. Bueno, no recuerdo qué sala éramos, pero sí estuvimos conversando, no nos dio mucho para compartir mucho por el tiempo. Muy Sí, bueno. estuvimos viendo la posibilidad de la flexibilidad táctica como estrategia valiosa, pero que en realidad entendemos que no siempre es viable ni posible establecerla. Después esto se vinculó mucho con cómo es difícil aplicarla, pero sí en apariencia se intenta, y la dificultad que traen aparejada los espacios de participación, ya sea de base o de los sectores, en relación a las juventudes y cómo se identificaba esta necesidad de construir otros espacios que tuvieran nuevas formas, que inauguraran, por ejemplo, había compañeros que hablaban de espacios de formación, espacios sociales, dentro de estos espacios para poder incorporar estas nuevas voces y nuevas formas de encontrarnos como frente amplistas. Y más o menos todos coincidamos en esta dificultad de estar en contacto con la sociedad civil y en la base realmente y construyendo desde nuevas formas de hacer o entender la política. Y por ahí quedamos un poco. Sobre todo lo que nos llamaba la atención era esto de la flexibilidad táctica. Excelente. Sala 1 de Zoom. Adelante, sala 1 actualmente bautizada de La Huella. Bueno, Lucas, vamos. adelante. Breve como Marilena, por favor. Bueno, la brevedad. Dale. Ponete las pilas. Bueno, según la reflexión, en cuanto a la militancia desde amplista, y se identificó que el contexto social es complejo, ¿no? Una sociedad liberalizada. Nosotros tomamos nuestro espacio de militancia, que es la JFAM, un poco desde esa complejidad de jóvenes cada vez más fragmentados, liberalizados en su mundo, complejos, en un mundo que les pide que hagan más, que hagan actividades, que tienen horas y horas de estudio, horas de trabajo, horas de convivio, horas extra. Y bueno, no hay tiempo para nada y aparece tal vez un humilde diagnóstico de la existencia de una burbuja frente a pista que se desconecta de la vida cotidiana de la gente y de los intereses reales de la ciudadanía, o sea, de las personas de a pie. Esta desconexión lo que pasa, y no es menor, sucede en los gurises, en los jóvenes, en nosotros, que bueno, que vivimos en un mundo que no estamos entendiendo del todo y eso nos aleja. Generamos actividades en base a un concepto que no es nuestro, que un poco la fuerza política nos obliga a adoptar, nos envejece tal vez o nos aleja de la realidad que al final queremos transformar y terminamos cayendo en la creación de espacios que no dialogamos con la realidad, sino que dialogamos entre nosotros solos. También se discutió el rol activo que debe asumir la militancia en los procesos de acercamiento, en la construcción territorial y la capacitación. Y bueno, que nosotros somos un poco el Frente Amplio, que tenemos la capacidad también de afrontar esa innovación más allá de la tensión interna que nos pueda generar el dialogar con un otro que no es frente amplista militante, que siempre genera rispideces y siempre nos genera contradicciones. Para finalizar, destaco un poco el espacio de convivencia, el espacio de diálogo genuino, y hay una frase que al menos nosotros, o yo rescato de todo esto, y es que los jóvenes, algo que vivimos en experiencia, quieren hablar y no escuchar. Y cómo respondemos a eso tiene que ver en cómo atraer más gente a la militancia, porque uno quiere participar para cambiar la realidad.
para sentirse útil en definitiva. No mucho más, valorar que los espacios de militancia también son espacios de convivio y eso es revolucionario en un mundo en el que cada vez nos piden estar más individualizados, más en nuestra casa, más en nuestro nicho y a destacar eso. Fin. Excelente. Gracias. Excelente, grupo uno de la huella. Mesa, sala 2 del Zoom. ¿Quién presenta? Buenas, por acá Victoria. ¿Se me ¿Qué escucha tal, bien? Victoria? Adelante. Sí. Bien. Bueno, por parte de lo que hablamos fue como las herramientas de poder acercarnos a organizaciones sociales, para que en esos comités de base, para tener una cercanía más a la comunidad. Este, bueno, y después también de las posibilidades de actividades que sean de como más de recreación, aunque no sea solo de recreación, para justamente poder acercar a, a la comunidad, porque también se vio como el problema de que en los comités como siempre están las mismas personas, entonces como para acercar el recurso importante que como hablamos, como tú hablaste, es la gente. Y bueno, después también como dificultad, a lo mismo que el otro grupo, tocamos el tema de la juventud, que nos parece muy importante que el Frente Amplio se ponga a encarar el tema del recambio generacional, porque es un problema que creo que nos preocupa y nos tiene que ocupar a todos, y pensando en que las generaciones nuevas, o sea, estamos en otra sociedad, entonces como decíamos, como también vos exponías, de que las formas que viene haciendo el Frente Amplio, o sea, en los años desde su creación hasta ahora, o sea, la sociedad se ha transformado, entonces yo creo que los jóvenes también necesitan capaz que otro tipo de espacios y eso nos merece una reflexión y propuestas todos. Deberíamos empezar a poner sobre la mesa ese futuro que ya se nos viene arriba. Y bueno, también ahí la importancia que queremos todos de que los jóvenes tengan una estructura firme, oficial dentro del Frente Amplio para que su organización esté como encarrilada y no se avive solamente en los periodos electorales. Creemos que eso es fundamental. Muchas gracias, Victoria. Grupo 2 de la huella, allá atrás. Vamos antehorario porque somos transformadores. ¿Se animan a pasar acá si los compas los ven? ¿Dónde está la cámara? Acá. Acá. Venga, venga. Estamos viendo. Es corto, bueno. Hola, es breve. Bueno, nosotros somos todos por las bases estamos, pero estamos todos por diferentes lugares. Algo que coincidimos como lo principal es que tenemos una facilidad para actuar como en acciones concretas, planificar en corto plazo, pero notamos una dificultad de armar un objetivo más a largo plazo o pensarnos más qué es lo que vamos a hacer o cuál es el motivo y por qué existimos como comité de base en cada una de nuestras zonas. También algo que se habló, que coincidimos con un montón de lo que están diciendo, es esta falta de diálogo real, ¿no? Porque como que caemos en sí, queremos escuchar, pero de repente cuando nos dicen algo que... Les tiramos el libro por la cabeza. Claro, si no nos gusta o no sé, estamos en desacuerdo, tratamos como de imponer nuestras ideas. También pasa mucho con los jóvenes, como que hay una falsa participación de la juventud. Bueno, la juventud se dedica a estas cosas, no sé, yo soy de San Carlos, con Romina somos de San Carlos y por ejemplo antes era mucho de, bueno, la JFA pinta muros. Ahora la JFA se encarga de las redes sociales. Y nosotros en nuestro comité hemos podido incluirnos más en las actividades mismas de lo que son el comité de base. Y está, nada, por ahí. Bien, de bien. ¿Cómo era tu nombre? Said. ¿Cómo? Z-I-D, Said. Said. Gracias, Said. Sala 3 del Sur.
¿Quién hace el resumen? Sala 3 del Sur. Bueno, supongo que la sala 3 somos nosotros. Adelante. Bueno, yo ¿Nombre? hice un punteo, va a ser bien breve lo mío, espero haber anotado bien lo de todos los compañeros. El primer desafío que encontramos fue las tecnologías y las formas de comunicación, cómo poder aplicarlas, la problemática y los desafíos que ocurren en la territorialidad, sobre todo en el interior, más que nada en el interior profundo, y toda la diversidad que tiene el interior. Habíamos varios del interior en nuestro grupo, me parece que es un punto bastante fundamental. Divisiones de trabajo, cómo repartir las tareas y cómo llevarlas a cabo. Cómo convocar más juventud, esto se discutió bastante también, las formas de llegar a la juventud. Una de las discusiones que había era, bueno, que se veía en el partido, lo trajo una compañera, ¿no? Que se veía que en el Partido Nacional había mucho más juventud que en el Frente Amplio, pero también se discutía que era una cuestión de que el Partido Nacional también pagaba para la militancia, y no es en el caso de nosotros. Entonces, ¿cómo convocar a la juventud? Sí, y si está bien convocada también. Mayor formación, el otro punto es mayor formación política en la comunicación y en redes sociales. Y después, fuerzas para mayor apoyo a las bases. Básicamente ese es el punteo que se armó. Muchas gracias, Lula. Equipo 3 de la huella, ya al fondo, a la izquierda. Vamos a tener compañía. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Melanie. Belén. Melanie. Melanie. Sí, la cantidad de veces que me dicen Belén es impresionante. Bueno, nosotros somos de todos lados, un poquito. Tenemos compañeros que son de bases y otros compañeros que son de sectores específicamente. Y nosotros lo que hicimos fue catarsis. Hablamos pura y exclusivamente de, no sé, nos dio como que éramos todos jóvenes y nos quejamos de los más grandes. No, lo que planteamos fue, particularmente, empezamos desde la parte de los desafíos, de la parte particular de la falta de militancia. Eso obviamente, como ya lo han nombrado varios, lo relacionamos al problema que hay con atraer a los jóvenes a la militancia del FA. Planteamos primero una idea de que era más o menos que la gente está un poco despolitizada, pero después llegamos a la cuestión de que, a la conclusión en realidad, de que no están despolitizados porque estamos muy metidos en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con feminismo, con cómo es, con las diferentes realidades que hay en nuestra sociedad, pero que falta ese nexo entre lo que siente y lo que vive la gente y llevarlo a los puntos de encuentro formales del FA. Y ahí entró la parte de la catarsis en la que, por ejemplo, tenemos compañeros que hoy de acá se van a coordinadora, tenemos compañeros que han planteado diferentes charlas y terminan siendo charlas de jubilados y viviendas. Entonces, lo que planteamos nosotros como desafío desde dentro del FA es esa falta de flexibilidad que hay muchas veces de quienes ya están en los comités o ya están en los sectores y cómo hacerlo eh, más amable, más flexible, más ameno para la gente nueva que a veces se choca con... Más participativo. Claro, más participativo y que eso obviamente nos va a, como consecuencia, generar nueva fuerza para seguir adelante. Nos pasa puntualmente, yo le decía de modo de chiste, pero es una realidad, mi comité de bases hacemos el chiste de que yo bajo el promedio de edad, cuando yo voy, el promedio es 1, cuando no voy, aumenta. Y quienes ya están en el comité a veces no tienen la fuerza física para poder seguir haciendo las actividades. Entonces, bueno, nos quedamos en la parte del desafío de cómo podemos como Frente Amplio hacer más ameno o más llamativo para la gente joven que tiene fuerza física para poder hacer esas nuevas actividades. Sí. Bien. Gracias, Melanie.
La otra sala, la sala que no habló del Zoom. Ah, eran 3 más del Zoom. Excelente. Entonces ahora ustedes. Excelente. No soy de las jóvenes, claramente. No me distorsione, por favor. Bueno, yo soy Adriana. Nosotros nos tocó, gracias, nos tocó un grupo mixto, algunos militantes de base, de comité y gente de sectores y gente que hace las dos cosas. Y nosotros lo que estuvimos conversando es algunas cuestiones sobre cómo nos parecía que se habían aplicado estos criterios previamente. Entonces, las y el compañero que están sectorizados conversaron que en sus sectores se abordó en un caso campaña de redes, exclusivamente de redes o mayoritariamente de redes, y en el otro caso se valora también muy, muy bien lo de las redes, pero identificaron que en los barrios se da ese tema de la confianza entre la militancia y los y las vecinas, y eso también funciona. Entonces, como que la realidad es heterogénea y hay que apuntar a todo. Y luego conversamos bastante sobre cómo ahora estamos planteando los desafíos. Tenemos una compañera que además es concejal vecinal, dije bien, concejal vecinal, en un consejo vecinal donde la mayoría es del Frente Amplio. Sin embargo, cuesta mucho el trabajo, mucho más que en el comité. Comités en los que se está abordando el tema de trabajar en diálogos estratégicos y en formación política, también impulsado por este plan, y que todas y todas identificamos que la gente está como también necesitada de hablar y de tener charlas estratégicas. La gente quiere saber qué va a pasar ahora, y hemos tenido buenas experiencias con charlas temáticas sobre salud o sobre presupuesto, que como que llevar referentes a los comités también acerca a los vecinos que quieren ir a escuchar a Fernando Pereira, que lo ven en la tele, o a Patricia González, eso también les resulta agradable, o a alguien que les hable de salud, etcétera. Y finalmente, que para medir tenemos el nexo, que no se tocó el tema acá, pero que sería bueno que lo revalorizáramos dentro del FAI y también lo utilizáramos para medir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Compañero, todo patrocinado. Aguante el Nex. Que es para ustedes, es de ustedes y tiene que ser mejor a partir del uso y el reclamo de las pautas de mejora. Compas, se nos fue el tiempo. Eso también era parte del ejercicio, porque uno no tiene un tiempo infinito para hacer las cosas, ¿no? Ninguna de las cosas. Y nos pasa eso. Nosotros a veces nos metemos en discusiones y salimos a las... Hoy me dijeron los compañeros, ayer tenían una reunión a las 8 y que salieron después de las 11. Yo no pude llegar. Extender el tiempo de las reuniones no es muy participativo, y a veces parece que se nos va la vida en eso y tenemos menos tiempo a las cosas, y tratar de hacer síntesis sabiendo que lo que no resolvemos en media hora, capaz que invertimos 5 horas y tampoco lo resolvemos. Entonces, ir un paso más, después la seguimos, pero en el medio militamos, ¿no? Yo quería dejar, perdón, tratamos de hacer este ensayo que fue apretado. Yo le quiero pedir a los 7 compañeros que plantearon los resúmenes de los 7 grupos que hagan una escribita de no más de 25 renglones en una hoja 4 normal, no me pongan letra 1, para que se resumen en lo que llega al correo que estamos usando, en la plataforma, la cosa esa, lo que estén usando para comunicarse con el curso, que nos lleguen los 7 resúmenes, ¿está? Para que nos sirva también a nosotros, que eso también es parte de la cosa. Y bueno, y espero que les haya gustado y que les sirva. Yo quería compartir con ustedes una frase que elegí del discurso inaugural de Seregni en el primer encuentro del comité de base convocado después de la derrota electoral del 71. Esto de diciembre del 71, el viejo dijo, hay que salvar la derrota y juntar a todos los comités. Se hizo en el Platense y fue una instancia renovadora. Y ahí nos plantea que en cada etapa, en cada paso de nuestro camino, cada vez que hacemos un alto transitorio, y hay que encontrarlo, debemos mirar hacia atrás para ver qué es lo que hemos hecho y volcar enseguida la mirada hacia adelante para ver qué es lo que tenemos que hacer. Que de alguna manera ese ciclo
no nos frustre, nos alimente a mejores desafíos. Muchas gracias por haber compartido la experiencia. Gracias, Manuel. Gracias a todos los compas. Una cuestión que quiero avisar. El martes, la huella va a tener también una actividad sobre temas de medio ambiente. Entonces, no sabemos si va a ser aquí o en el piso de abajo, pero de todas maneras, entren por donde entran siempre y ahí nos dirigimos. Una cuestión más. La semana que viene vamos a hacer una dinámica un poco diferente, que es una especie de entrevista a, sobre todo, compañeras que han estado en distintas arenas de participación política, Poder Ejecutivo, Parlamento, gobiernos departamentales y también como ediles o edilas. Entonces, vamos a abrir un espacio en la plataforma y si a ustedes se les ocurre preguntas que les gustaría hacer a esas personas, nos las van mandando por ahí a ver si podemos estructurar esa entrevista colectiva. ¿De acuerdo? No están todas confirmadas, entonces no quiero comprometer ya, pero va a haber compañeras que han sido ministras, compañeras que están en el Parlamento, compañeras, y la idea es que sea un... ¿Perdón? Lo ponemos cuando lo confirmemos. Ahora me estaba llamando una compañera para confirmarlo, lo ponemos ahí. Gracias, arriba los corazones, nos estamos viendo.